Muy buen día, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, personas que se conectan con nuestra transmisión online. Damos gracias a Dios por este medio que nos permite comunicarnos con aquellos que no pueden estar presencialmente o que viven lejos y están siguiendo nuestra reunión, por lo menos en la distancia. Bien. Estamos en este tiempo, no quiero decir la palabra pandemia, pero nos tiene acá en una especie de pinza que se abre o se cierra o que se termina de abrir. Pero principalmente nuestra preocupación es poder prepararnos para más, para atender los ministerios y tener presencialmente a los niños, un gran desafío. De esto hemos estado hablando y estamos hablando personalmente, organizándolo. Y oramos al Señor todos los días para que esto pueda suceder. También los otros ministerios de adolescentes, de jóvenes y grupos de vida o grupos pequeños. Bueno, no digo más porque cuando tengamos esto podemos agregar algunas otras cosas como reuniones varoniles, reuniones de matrimonios. La femenina ya está arrancando bien también para la segunda reunión. Y damos gracias a Dios porque es un tiempo especial. Y la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos? Porque tenemos que ver muchos detalles y no queremos cerrar, no queremos complicar, no queremos tampoco que haya algún fuera de pista con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con la gente que va a estar participando y creo que va a estar comprometida presencialmente pero gran parte de la congregación. El día en que estén los niños pasando a sus clases, vamos a tener que hacer algunos cambios en los ingresos y horario, etc. Bien, y esta es una oportunidad que no es fácil de abordar, pero nunca fue fácil. Así decía un jefe mío, ¿cuándo fue fácil? Y con eso le daba a entender, no llores, dale para adelante y vamos andando. En la vida del apóstol Pablo, que estaba llevando el Evangelio a distintos lugares del mundo y a un mundo pagano, con una cultura que si bien tenía las raíces muy bien puestas en el pueblo de Israel, y él estaba muy instruido en eso, pero aparece Dios el Hijo en el escenario del mundo para redimir al mundo de los pecados, y aparece la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en los que creyeron, por supuesto, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, y comienza la etapa de la iglesia, y dentro de este concierto de ciudades, Judea, Jerusalén, Samaria, que era lo cercano, de allí el mandato del Señor a lo último de la tierra. Y ahí estaba, pasados unos años, involucrado el apóstol Pablo, con sus colaboradores, Bernabé, Juan Marcos, en su segundo intento o viaje, separadamente, Pablo con Silas, luego Timoteo, después Tito, etc. Y los hermanos que empezaron a visitar y visitarse con las iglesias o con el apóstol en distintos momentos. Estando en esta tarea, la palabra nos dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 16, mientras Pablo los esperaba, a Timoteo y a Silas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La primera realidad que aquí vemos es que tuvo un parate, ¿no? Un tiempo de pausa. Nosotros llevamos unos meses de pausa o de semi-pausa en este momento, en este tiempo, desde diciembre hasta ahora. Y él estaba tal vez contrariado porque no habían llegado sus colaboradores, pero no estaba quieto, él estaba atento porque tenía la misión, el espíritu de él atento a lo que Dios mostrara y a dónde predicar. Bueno, mientras tanto, él observa la idolatría, o sea, le llama la atención. Y en él arde algo, su espíritu se enardecía. Tal vez podemos decir, bueno, esto es muy de Pablo, pero hoy también nuestro espíritu se intranquiliza por la pasividad que
nos hemos ido metiendo sin querer en esta larga cuarentena y en la resolución de cómo normalizar nuestras reuniones presenciales y adecuar a su vez lo virtual, con todas sus ventajas y algunas limitaciones, principalmente de hermanos que por allí no pueden conectarse. Bueno, y ahí está Pablo, pero no pierde el tiempo. Va a la sinagoga, nos dice acá, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Él estaba esperando un tiempo, un día, 2 días, 3 días, no nos dice la palabra, pero estaba viendo. Bueno, primero iba a los suyos, a los judíos en la sinagoga. Había gente piadosa y había otros en la plaza. Qué escenario tan grande que tenía. A ver, y estaba en la ciudad de Atenas, eso es importante, la cuna de la filosofía, del conocimiento. ¿Y qué hacía Pablo allí? No estaba perdiendo el tiempo, ni esperando que pasara el tiempo, ni tomándose un respiro, un descanso, sino su espíritu se intranquilizaba viendo la idolatría, viendo que la gente creía en cualquier cosa menos en el Dios único. Entonces, nace en él este espíritu de compartir. Bien, entonces lo tenemos esperando, lo tenemos observando, lo tenemos al apóstol también sintiendo, teniendo pasión al ver toda esta enajenación espiritual en la sociedad en que en ese momento estaba. Bien, ¿qué más nos dice? Que discutía, es decir, confrontaba, tocaba el tema con las personas. No hablaba de política, no hablaba de filosofía, estaba presentando al Dios único, a quien los atenienses aparentemente no conocían, porque ya lo vamos a ver. Y también había grupos allí, los estoicos, los epicúreos. Los epicúreos les gustaba pensar que la vida era cuestión de vivirla bien, placer, darse todos los gustos. Paréntesis, se parece muchísimo a la sociedad en que estamos. ¿Sí o no? Bien. Y los estoicos eran más serios, más estudiosos, más formales, y se contradecía un poco. Bueno, yo lo trato de entender y decir, bueno, tenemos también la gente que piensa, que estudia, que se prepara, que busca una carrera, que está desafiado por la tecnología, por los conocimientos nuevos, o la transmisión o adquisición de conocimientos en este tiempo, tan vasto y tan rápido y tan cambiante y que hay que estar actualizado. Antes decíamos, un médico que recién se recibe está más actualizado que tiene 20 o 30 años de profesión. Hoy tienen que estar actualizados los nuevos también, permanentemente. ¿Y esto a qué lleva? A una suficiencia de conocimiento, a un placer, digamos así, de hacer algo correcto, algo que sea compatible con la sociedad que tenemos, tal vez llegar a un buen nivel económico, independientemente de lo intelectual, en fin, es como si hubiera dos carriles, ¿no? Los que se están preparando con tantos desafíos y los que están pensando solamente en divertirse. Tenemos bastante de eso en la sociedad. Y el apóstol estaba viendo esto, pero el apóstol luego es confrontado, invitado a ir al Areópago. Ahí era el lugar, era como un anfiteatro con escalinatas, de allí se podía observar la ciudad de Atenas, y él es invitado por los filósofos. A ver, ¿qué quiere decir? Este está hablando en las plazas, bueno, vamos a llevarlo al auditorio máximo. Bueno, nosotros no tenemos fácilmente acceso a esto. Ir al Carnegie Hall en Estados Unidos, creo, o en Europa, pero la comunicación que hay hoy hace que se pueda llegar sin moverse de la casa a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Así que estamos más o menos en un escenario parecido, para lo cual hay que estar preparado también, no por la conexión virtual simplemente, sino el contenido de lo que uno pueda compartir. Bien, ahí está el apóstol en la sinagoga, en las plazas, y él discutía sobre la resurrección del Señor. Así lo dice en el versículo
17, que discutía con los que concurrían, y los filósofos disputaban con él porque él también hablaba de la resurrección. ¿Por qué? Lo llaman y le decían, se decían entre sí, ¿qué querrá decir este palabrero? Bueno, otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjense que no salió de la esencia del mensaje del Evangelio. Y es la buena noticia de Dios que Cristo vino a morir por nosotros, por el mundo pecador, de los cuales los que creemos somos salvos de la condenación. Y habla de la resurrección, porque también, como estábamos viendo en el estudio diario, pasaban de este mundo los hermanos y ¿qué pasa? Y el apóstol podía hablar y decir que Cristo es la primicia de los que han resucitado. Y es el primero que resucita como hombre y no va a morir más. Está bien. Entonces, esto llamaba la atención. Bueno, de manera que el apóstol predica o hace una exposición. Lo primero que hace, y en esto quiero que seamos prácticos, es elogiarlos. Él estaba enardecido, pero comenzó con un elogio. Y dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Verso 22. Porque había una curiosidad en ellos. ¿Qué querrá decir este palabrero? ¿Por qué? Porque estaban tal vez aburridos y querían ver si había algo nuevo para escuchar. Una curiosidad, un análisis, tal vez un cuestionamiento del Evangelio, sin saber de qué se trataba. Pero bueno, vamos a escuchar este palabrero, a ver, algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo del viejo evangelio o del antiguo evangelio que es perenne, que es actual y que sirve a la sociedad toda? El mensaje no cambia. Lo importante es decir, lamentablemente hay mucha idolatría, pero vamos a hablar del Dios no conocido. Es decir, ustedes han previsto un altar de los muchos que estoy viendo al Dios no conocido. Y este elogio es para ganar la atención de la gente. Bueno, alguna vez nosotros nos hemos rasgado las vestiduras con la idolatría, pero está, no es que no esté, pero nosotros debemos decir, bueno, hay algo recuperable, porque ellos tenían miedo de los dioses, no el temor reverente, el conocimiento, sencillamente y ciertamente por no conocer a Dios, pero bueno, por las dudas tenían un altar al Dios no conocido, no sea que le mandaron un castigo. Bueno, ¿cuánta gente piensa eso de Dios? No sabe que Dios nos ama y que el hecho de que Jesucristo, Dios mismo, el Hijo, se encarnara para venir a morir por nosotros, es la mayor muestra del amor de Dios. Y ellos estaban allí y escuchan al apóstol. Y entonces el apóstol comienza con algo sumamente práctico y les habla del Dios que es creador. Yo lo subrayé así, lo presenta como creador, lo voy a mirar para no errar, como Señor. Primero era el Dios desconocido, pero él no sale y habla del Dios generoso, el Dios que ha dispuesto el bien para la sociedad, para la humanidad. Y nosotros vemos en la naturaleza la perfección de la creación de Dios a pesar de estar afectada. Y nosotros podemos decir, respiramos y el oxígeno existe para nosotros. Comemos, nos alimentamos, hay energía, hay sustento en nuestro cuerpo, etcétera, y tantas otras cosas. Incluso habla de los poetas, y es otra frasecita cuando él menciona a uno de sus poetas, cuando dice, linaje suyo somos, y habla de este Dios que de una pareja ha hecho el linaje o una sola sangre para todos los hombres. Hay distintos grupos de sangre, pero es un linaje, es decir, es hablar de la especie humana que nació en el Edén, que Dios creó. Bueno, lo podrán discutir, pero por ahora nadie lo puede negar absolutamente.
Y por otra parte, con un poco de fe decimos, algo de esto existe en este mundo organizado que tenemos. Está bien, los fue llevando eso y les muestra que Él no habita en templos hechos por manos humanas, que Él no necesita de nosotros, al contrario, nosotros de Él. Él es sustentador. Bueno, todas aquellas cosas prácticas. Y yo me imagino los atenienses y los filósofos mirando el escenario que tenían desde el Areópago y poder ver la creación, poder ver las estrellas o el sol en el día y estar diciendo, es razonable lo que está diciendo. Nosotros no negamos la creación, al contrario, y vemos en esto, pero también vemos la necesidad espiritual. Y el apóstol va a la necesidad espiritual. Es decir, de alguna manera, él los confronta en esto. Presenta a Dios, excluye en cierto modo el tema de la idolatría, porque está presentando al Dios único. Cuando en algún curso de ventas que nos tocó estar, más de una vez se nos llamó la atención de no hablar mal de la competencia, hablar bien de lo bueno que tenemos y resaltar lo que tenemos y la competencia no tiene. Este es pequeño secreto para la venta. Bueno, porque mucha gente usaba otra marca y yo le estoy dando unos palos contra esa marca, entonces le estoy diciendo que él ha sido un insensato adquiriendo ese producto. Mientras que yo tengo que decirle, el nuestro tiene esto, más esto, más esto. Bueno, Dios es único, es creador, es sustentador, es dador, Él da a todos aliento, etc. Mientras otros dioses piden y reclaman vidas y reclaman sacrificios, hasta humanos, era en la historia, hasta de niños, tremendas atrocidades. Bien, Él presenta a Dios. Pero llega la responsabilidad del hombre. Y dice, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Lo leo o les indico dónde está esto. Ha pasado, verso 30, los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a los hombres que se arrepientan. Arrepentirse es cambiar de mente. Lo que yo creí que estaba bien y está mal, reconozco que está mal y cambio mi manera de proceder al respecto. El que le gustaba el placer o le gustaba solamente la inteligencia, la filosofía, lo que fuere, tenía que darse cuenta que había algo mucho más sublime, superior, y es el Dios creador, el Dios dador, el Dios que ama, el Dios que organizó este mundo. Muy bien. Y le llama la atención arrepentirse por un lado, porque Él ha juzgado, ha programado, tiene un día en que juzgará al mundo con justicia. Es decir, dentro de las cosas que el hombre ve y de las injusticias que ve en la sociedad, las atrocidades que se cometen, uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Dios está esperando el momento en que estas cosas van a ser juzgadas. Y nosotros tenemos que presentar a este Dios que da fe a todos por aquel varón, Jesucristo, a quien resucitó de los muertos. También está el tema de la resurrección en esta exposición que hace el apóstol allí en el Areópago. Bien, es la esencia del Evangelio, porque hablar de resurrección es hablar de vida eterna. Hablar de resurrección es decir, hay un sacrificio acepto, perfecto, y Dios que permitió que esto sucediera y que cargó en Cristo el pecado de todos los hombres en el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos hacia Él. Eso nosotros no lo podemos cambiar, lo podemos creer y somos invitados a hacer. Bueno, en ese grupo o esos grupos encontramos tres grupos. Uno que se burló, otro que dijo, postergó, que oiremos otro día, otros que creyeron. Y yo creo que está tipificado un poco lo que es la sociedad. Algunos lo toman con menosprecio y burla. Otros dicen, bueno, quién sabe si será así. Aunque sean un poco piadosos o un poco religiosos, no llegan al conocimiento de este Dios único que presenta el apóstol Pablo. Pero otros creen. Y termina este párrafo diciendo, cuando oyeron, verso 32, de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
34. Algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, que cuidaría el lugar, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Así termina esta exposición, este llamado a Pablo a presentar algo nuevo. Bueno, que el Señor nos guíe a nosotros a presentar nuevo algo sustancial para la gente de hoy, para nuestras generaciones. Digo nuestras generaciones porque vienen cambiando muy seguido. Antes eran 30, 40, 50 años para una y otra. Hoy son 4 o 5 años, me han dicho. Entonces, quisiera aplicar esto a la oportunidad que nosotros tenemos hoy. Primero hay una demora. El apóstol estuvo demorado. Bueno, en esa demora genera en él el deseo imperioso de ver la idolatría y la equivocación de la gente y hacer algo. Yo lo voy a poner en 5P. La pasión. ¿Es solamente de Pablo? ¿Es de los pastores o ancianos responsables de las iglesias? ¿O es de cada uno de nosotros? En mayor o menor medida, nos tiene que enardecer ver que la gente se pierde, que la gente ha pasado el COVID, se ha llevado miles de personas y la gente está pensando solamente cómo zafar del COVID, lo cual es imprescindible. Pero pensar a dónde fueron. Antes de ayer y ayer más de 2.000 personas en Brasil, país vecino nuestro. En Italia, no sé si dijeron 20.000 hace 2 o 3 días en un día. Y bueno, nosotros no tenemos esa realidad tan cruda, pero tenemos una realidad, personas que parten sin Dios. Entonces esta pausa, esta demora, este parate que hemos tenido, por lo menos tiene que formar en nosotros una pasión. Es decir, ¿cuánto le queda a este mundo para escuchar el mensaje del Evangelio? Y alguno de ustedes dirá, bueno, pero estamos haciendo proselitismo, esto no es un partido político. Esta es la vida o muerte del alma de las personas. Y los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, lo hemos creído y aceptado, tenemos la bendición de poderlo compartir. Entonces hay un tiempo para nosotros de pausa, de observación, de compartir y de testificar, o sea, llegar al meollo del mensaje. Y cuando uno ve, a ver, 1 Corintios 9, y ve el espíritu con que se movía Pablo, fíjense lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. El apóstol toma para sí esta responsabilidad. Han pasado 20 siglos y esa responsabilidad está en la iglesia. Es decir, la gente se tiene que dar cuenta que hay algo relevante en una congregación. Y lo relevante es lo eterno, es lo que permanece. No es un culto atractivo que tiene que tener su atractivo. Tiene que tener algo nuevo, algo que renueve para que la gente entienda en el lenguaje de hoy. Y soslayar esa tremenda idolatría y decir, acá está Cristo el Salvador. ¿Se entiende? Es decir, lo quiero poner para personas que a lo mejor son piadosas, como este grupo, y no se han dado cuenta de la realidad. Y nosotros sentimos este compromiso, esta pasión. Sigue diciendo el apóstol, verso 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él podía tener la jerarquía de un rabino en Israel, pero estaba en el mundo pagano y podía, con todo el conocimiento que él tenía desde su niñez, su madurez y haberse encontrado personalmente con Jesucristo resucitado y tener este ay de mí si no anuncio el Evangelio, esta confrontación real, grande con el Salvador. No es una salvación, qué bueno, mira qué bueno, zafé de la condenación. Y ahí termina todo, no es así. Si no, el Señor nos llevaría, si te ha dejado o nos ha dejado por algo de eso. A ver si podemos ganar a mayor número, ¿sí? Me he hecho judío a los judíos como judío para ganar a los judíos. No dejó de ser un judío. Y le presentaba a ellos con toda
la carga que el judío podía tener de conocimiento. A los que están sujetos a la ley, que permanecían en el judaísmo con la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. O sea, yo no estoy enrostrándoles a ellos eso, sino quiero tomar lo mejor de la ley, que en definitiva muestra fácilmente la pecaminosidad del hombre y la suficiencia del sacrificio de Cristo. No es que yo no tenga ley, pero yo estoy como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Bueno, usted dirá, bueno, qué complicado es esto. Bueno, póngale los religiosos, los que siguen por una tradición. Y si usted lo hace, tenga cuidado, porque está con el Dios desconocido, sin quererlo. Ellos tenían altares y tenían uno por las dudas, Dios desconocido. Hay tanta gente que tiene un altar al Dios desconocido porque no conoce la palabra, no se preocupa por ver qué dice la palabra de Dios o Dios en su palabra. Y qué fantástico es que nosotros podamos transmitir esto y que la gente lo pueda entender. No es inentendible. Personas sin letras y del vulgo, decían en la primera hora de la iglesia, son las que están anunciando este nombre, Jesucristo, este camino de salvación. Y agrega todavía más, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la misericordia, del sacrificio para salvar a la humanidad, para los que están sin ley. Las personas comunes, los grupos, estos, llamémosle estudiosos, inquisidores, curiosos quizás, pero que están dando vueltas, o están como los epicúreos, buscando solamente pasarla bien y que algún día Dios se acuerde de nosotros. En un quizás, cuando la palabra no dice quizás. Salvo o no. Y la seguridad y la certeza la da Dios. Y agrega algo más. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. La predicación del Evangelio, el mensaje del Evangelio es para todos. Los legalistas, los religiosos, los indiferentes o aquellos que dicen, tengo necesidad, tengo inquietud por mi alma, por el futuro, ¿qué va a pasar cuando yo pase de este mundo? Bueno, ese es el mensaje glorioso que nosotros podemos compartir. La segunda es presentación. Mejor dicho, lo he puesto bien subrayadito, practicidad. Ser claros, ser directos, confrontativos, con muy buena educación, con muy buenos modos. No dejarlo ahí, bueno, otro día voy a ver si toco el tema un poco más profundamente. Nos pasa, pero que realmente podamos decir, tengo yo que tener una practicidad que interese a las personas, al Dios no conocido. ¿Qué pasa? ¿Qué conoces de Dios? ¿Qué expectativa tenés? El miedo a esta pandemia, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, sí, realmente nos pone un poquito inquietos, pero también confiamos en Dios. Lo tercero, la conexión. ¿Cómo presentar la presentación del mensaje? Atractivo, que llegue a todos, que se entienda. Y nosotros podemos decir que Dios está cercano, que Dios es proveedor, que Dios ama a las personas. Y también no desestimar aquellas cosas que ha adquirido la persona a lo mejor en una actitud de piedad. De tradiciones familiares, y decir, es bueno esto. No sucede con el bautismo. Cuando una persona ha sido bautizada de bebé, cree en Cristo, se congrega, y viene y va a bautizarse y tengo temor de mis padres. Dile a los papis que ahora que eres mayor y comprendes mejor, vas a ratificar lo que ellos hicieron de buena fe, pero por tu fe, y no confrontar para ofender y alejar. Todo lo contrario. Hay que ser muy prácticos y también muy precisos en el argumentar. ¿Has pensado que Dios va a juzgar al mundo? Entre ellos estamos todos. Los cristianos que recibimos a Cristo como Salvador tendremos el Bimá, bueno, el tribunal de Cristo, la evaluación de nuestra tarea, sobre todo
de la intención, de la motivación que nos llevó a presentar el Evangelio, a vivir una vida cristiana real, una vida de seguir a Cristo y no ser simplemente asistentes religiosos, sino siervos de Dios que llevamos la palabra. Bueno, hay que presentar a las personas su necesidad espiritual. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Ayer o antes de ayer veíamos, Dios ruega, manda o ruega. Y dice la palabra en 2 Corintios 5, 18 en adelante. Como si Dios rogase por medio nuestro, la iglesia, rogamos a la gente, reconciliaos con Dios, arrepentidos de estar sin Dios, ajenos, y tengan un encuentro personal con Dios, que está dispuesto a perdonar. Ya está el perdón hecho en la cruz, pero lo tengo que recibir y aceptar. Esa es la precisión del mensaje, y no está exento la resurrección. Y decir, bueno, si pasamos de este mundo, Dios nos va a sacar del cajón, nos va a sacar del cementerio, nos va a sacar del fondo del mar al que está en el fondo del mar, al que esté donde esté. Es Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer porque es Dios. Pero el alma salvada está en la presencia de Dios cuando parte de este mundo. Y está allí esperando el día de la resurrección. Y esto lo dice Dios. Algunos dirán, bueno, hay que tener mucha fe para creer en esto. Mire, la otra fe es no sé qué va a pasar, lo cual no es fe. Es fe en lo incomprensible, cuando Dios es claramente comprensible. Así que tenemos pasión, tenemos practicidad, presentación, precisión. Y ahora vamos a otra fe que es muy difícil de poner. Producción. ¿Qué pasó? Bueno, algunos dijeron, otro día te vamos a escuchar. Otros se sonrieron. ¿Quién les causó gracia? La resurrección. Bueno, cuidado. Dios juzgará al mundo con justicia, dando fe a todos con aquel varón a quien designó, resucitándole de los muertos esa persona, Jesucristo. Podemos negarlo, podemos ignorarlo a sabiendas, vamos a un camino sin salida. Podemos creerlo y decir, como Dámaris y Dionisio y otros que se juntaron con el apóstol, porque creyeron. ¿Era sencillo? No. ¿Hubo mucha gente que escuchó? Sí. ¿Muchos creyeron? No tantos. Pero ¿sabe lo que me emociona a mí de esto? Se lo voy a poner en un chiste. Mi nombre es David Daniel de Ángeles. Todo con D. Mamá le dijo a papá, ponele David o Daniel, cuando estaba internada. Y había nacido este varoncito. Entonces, papá le puso David Daniel. Todo con D. Bueno, para que usted no se olvide, tenemos la D de Dámaris y de Dionisio. Y de otros. ¿Sabe lo que me emociona? No son las letras D. Me emociona que están escritos en este párrafo del libro de Dios, la Biblia, sus nombres. El suyo y el mío, ¿están? Yo puedo decir que sí, porque acepté a Cristo. Y hay un libro que se llama el libro de la vida. Y en ese libro están escritos todos los hombres y van a ser borrados los que no creyeron. Eso dice la palabra. Lindo para estudiar ese tema. Dice el último párrafo de la Biblia, los libros fueron abiertos y el que no se encontró abierto, inscrito o escrito en el libro de la vida fue lanzado a la condenación. No quiero asustarlos, quiero mostrar a Cristo, pero tengo que ser claro y decir, el arrepentimiento significa decir, yo creí que podía ir al cielo y presentar un escrito, un descargo, un abogado. El abogado es Cristo hoy para los que hemos creído, pero después va a ser el juez. Todo primero fue abogado, creo, ¿no? Bueno, es así. Muy bien. El nombre escrito. ¿Sabe cuál es la otra D? Desconocido. El Dios desconocido. Usted puede ver en este capítulo de
Hechos 17, estas dejo, desconocido. Entonces mi tarea hoy es decir, ¿está en la duda? No se quede con duda. Comuníquese si tiene necesidad, pero comuníquese con Dios en arrepentimiento. Si yo no lo entendía así, pero ahora me doy cuenta que es tan importante la resurrección de Cristo porque me da certeza de vida eterna porque Él, siendo hombre, murió por todos y fue resucitado porque su sacrificio fue perfecto. Nos cuesta entender que fuera perfecto, está bien, es un tema de Dios que lo resucitó de los muertos. Y eso es incontrovertible. Nadie puede venir a decir, no es así. Hay suficiente testimonio de la resurrección de Cristo. Aunque hoy en el escepticismo alguno pueda decir que no es así. Muy bien. ¿En qué grupo se queda? Entre los inquisidores, que después se burlan, entre los indecisos, que son un poco religiosos, piadosos, y que postergar es perder, cuidado, o aquellos que creemos. Y nos juntamos a Pablo, pero nos juntamos a Cristo, lo que Pablo hace 20 siglos predicó. Nos juntamos al pueblo de Dios, a la iglesia, que es el conjunto de todos los que han creído en todos estos tiempos, 20 siglos de la iglesia, y aún hacia atrás en la legislación que Dios mostró al hombre, en su conciencia, que es otro asunto. Pero hoy el asunto es, ¿qué creo? ¿Desconozco a Dios o conozco a Dios? ¿Qué conozco de Dios? El amor. Es lo maravilloso de Dios, porque por amor mandó a su Hijo a venir al mundo. Bien, podemos nosotros hoy participar del pan y la copa o el vino, que es representativo de que somos hijos de Dios, que hemos creído en Cristo, que estamos incluidos en ese sacrificio por fe, y lo mostramos, lo vivimos en un acto sencillo que el Señor instituyó. Y Él estableció un pan y una copa. Y el pan es figura de su cuerpo, en el cual se encarna y viene a morir por el ser humano. Y la sangre es sangre inocente derramada para salvación y perdón de nuestros pecados. Y el Señor dijo, esto es para que hagan memoria y para que ustedes puedan anunciar al mundo esto. Yo sé que los hermanos conectados estarán en su casa con estos emblemas. Y en este día puedan decirle gracias, Dios, porque no eres desconocido. Muy al contrario, tú me conoces y yo he podido conocer. Y yo he creído el amor tuyo, la misericordia, la obra de Cristo, la salvación perfecta. Y estoy tranquilo y seguro, porque tú lo dices. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, resurrección. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso es vida eterna. Y el alma y el cuerpo un día se juntarán. Esto fue dicho a Marta, la hermana de Lázaro, cuando hacía 4 días que estaba sepultado su hermano. Y el Señor le indicó cómo era la cosa, y luego resucitó a su hermano. Pero Lázaro volvió a morir. El único que no volvió a morir es Cristo. Esto es conocer a Dios. Bueno, que tengamos un hermoso día, un hermoso tiempo, y los invito a aquellos que dudan, que dejen de dudar, que confiesen, reconozcan que no conocen a Dios y que pueden conocer. Y en una oración de fe decir, bueno, ahora entiendo que hay un Salvador y una salvación perfecta. Y yo quiero estar ahí. Quiero estar incluido entre los fieles que creen en Cristo. Dígaselo a Dios con su palabra, con fe, con absoluta convicción. Tanto sea de pecado o de errores, como también del resultado de la salvación. Porque eso llevará a la mochila que usted pueda tener de sus faltas, sus pecados, a sentir que está liberado. Y que puede congregarse, buscar dónde seguir la palabra de Dios. Eso es sumamente importante. Si no hay presencial y sigue en virtual, algún día, vacuna mediante o terminada la pandemia, podrá ver
cómo congregarse y crecer. Pero lo importante es entrar, conocer a Dios. Bueno, espero que esto haya sido muy práctico y muy práctico para mis hermanos en Luján de Cuyo, la congregación en este tiempo. Vamos a tener que hacer ajustes para tener a los chicos, lugares, en forma de entrar, bueno, muchas cosas que van a llevar y esperemos que esto nos dure un tiempo. Ojalá no cambie, probablemente cambie, pero vamos a encararlo con mucha fe, con mucho cariño, con mucho empeño, para gloria de Dios y para bien de estas criaturas, nuestros hijitos o nietos. El Señor les bendiga. Será hasta otro momento.